La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Reyes 4. Poco a poco el relato bíblico nos va introduciendo más y más en la grandeza que alcanzó Salomón y la nación israelita a través de la bendición de Dios y la sabiduría que le concedió al rey. Estudiemos hoy, primero, la organización interna de su gobierno. Los primeros versículos informan del desarrollo de la estructura y organización del gobierno en los días de Salomón. Él era el rey, soberano sobre toda la nación, pero contaba con un equipo muy sofisticado para gobernar el estado. En primer lugar, es notable la participación que otorgó a los sacerdotes en las decisiones estatales. Esto indica el profundo temor a Jehová que hubo en el corazón de este joven rey. En segundo lugar, se destaca el gobierno central por contar con secretarios, cancilleres, general del ejército, encargado de los trabajos forzados y hasta un consejero personal. Pero lo más asombroso es la descentralización que permitió la participación de las 12 tribus de Israel en el soporte de todo el aparato estatal. La organización gubernamental de Salomón parece inspirada en la excelente organización de Moisés después del consejo de Jetro. Internamente el gobierno estaba tan bien organizado que cada uno sabía cuál era su responsabilidad y todos tenían a alguien a quien rendirle cuentas. Contemplar esto es hermoso, especialmente si consideramos que como Israel espiritual del nuevo pacto, también podemos organizarnos de manera que cada miembro ejerza el sacerdocio de todos los creyentes. Segundo, la extensión de sus dominios. En segundo lugar, a partir del verso 21, el texto bíblico informa que, además de haber crecido el pueblo como las arenas del mar, también habían crecido la extensión de los dominios hacia los 4 ángulos. El verso 21 declara: Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, según traduce la Nueva Versión Internacional. El registro inspirado dice expresamente que todas las naciones que rodeaban al pueblo de Dios pagaban tributos anualmente al rey Salomón, es decir, habían llegado a ser parte del gran imperio israelita. Esto es maravilloso, porque en este punto Israel casi logra el cumplimiento total de las promesas de Dios a Abraham. Los dominios de Salomón casi abarcan todo el territorio ofrecido a los patriarcas de la fe. Por otro lado, la prosperidad y riqueza de la nación elegida alcanza su punto más álgido. La riqueza y la prosperidad material no son malas, son una bendición de Dios. Jehová es Dios sobre todos los falsos dioses, su poder es ilimitado y sus riquezas insondables, y nos ama tanto que anhela bendecirnos en todos los sentidos. Ese anhelo de mejorar, crecer y prosperar cuando viene de Dios es una bendición para los hijos de Dios y para todos los que les rodean. Y tercero, la fama de su sabiduría. Por último, a partir del verso 29, el capítulo exalta la sabiduría de Salomón al punto que el verso 30 dice: Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón se destacó por poseer una mente brillante y la capacidad de entender a profundidad en muchas ramas del conocimiento permitido a los mortales. Esta virtud era la causa del engrandecimiento interno y externo de su reino mencionado anteriormente. Esa sabiduría llegó a ser tan grandiosa que el último versículo informa que, para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Parecía sobrenatural la inteligencia del rey Salomón, el conocimiento, la inteligencia y el discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, y esa determinación para elegir siempre lo bueno. Todo viene de Dios porque, como enseñara en muchos de sus proverbios Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo cual quiere decir que toda la grandeza, gloria y prosperidad que alcanzó Salomón y el reino de Israel eran un don del Señor.
Si nosotros nunca perdemos de vista que es Dios el autor de nuestros éxitos, Él podría confiarnos mayores bendiciones. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.